la bruja Isabella Cortés. Isabela les saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage, para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Miren, gente, la historia de esta noche, la neta, me dejó pensando muchísimas cosas. Es un correo que me mandó una muchacha llamada Leonor. Ella vive en una colonia tradicional de esas que tienen mucha historia, en un pueblo cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Todo esto que les voy a platicar no le pasó al primo de un amigo. No, le pasó directamente a su familia, a sus papás, a sus vecinos. Para que se den una idea, los papás de Leonor, don Teodoro y doña Aurelia, son de esas personas súper católicas, de las que rezan el rosario todas las tardes, van a misa los domingos sin falta y tienen su altarcito con la Virgen de Guadalupe en la sala. Resulta que hace unos años andaban buscando una casa y encontraron un terreno grandísimo al mero fondo de un callejón en esta colonia. Les digo la verdad, amigos, el terreno estaba precioso, inmenso, pero la casa que estaba construida ahí era una casa viejísima, de adobe que ya se estaba cayendo a pedazos. Don Teodoro y doña Aurelia se enamoraron del lugar, pero fíjense en este detalle. Los vecinos, los de la tiendita de la esquina, el velador de la calle, todos les decían que no compraran ahí. Les decían: oigan, no se metan en ese terreno, ahí espantan y espantan feo. Hay una mujer que no descansa. Pero a ver, pónganse en el lugar de los papás de Leonor. Ellos, siendo tan creyentes, pensaron: nosotros somos gente de Dios, compramos la casa, traemos al padre a echar agua bendita, rezamos por esa pobre alma y asunto arreglado. ¡Qué inocentes!, ¿no creen? Cualquiera hubiera pensado lo mismo. Total que compran el terreno, pagan el dinero y deciden derrumbar la casa vieja de adobe para levantar una casa nuevecita, de material, con su losa de concreto, su patio grande, todo muy bonito. En lo que construían, en la parte de enfrente del terreno, quedó un columpio viejo, de esos de fierro pesado que rechinan. Leonor me mandó la foto y se los juro, de solo ver ese columpio me dio un escalofrío tremendo. Pasa el tiempo, terminan la casa y se mudan. Leonor en ese entonces ya estaba casada. Tenía una bebé de apenas 2 añitos, pero como en la casa de su esposo andaban en reparaciones, ella se fue a vivir un tiempo con sus papás a esta casa nueva para estar más cómoda. El caso es que apenas llegaron, el hermano menor de Leonor, un muchacho al que todos en la familia le dicen el güero, que en ese entonces era un adolescente rebelde, de repente un día se planta en la sala y dice: yo no quiero vivir aquí, me quiero ir de esta casa. Leonor se saca de onda y le dice: pero güero, no manches, la casa está grandísima, está nuevecita, cada quien tiene su cuarto. ¿Por qué no quieres estar aquí? Y el güero, pálido, nada más le contesta: porque aquí asustan, hay alguien más en esta casa. Y no quiso decir ni una sola palabra más. Aquí ya se me puso la piel de gallina, amigos. Cuando un adolescente, que normalmente no cree en nada, te dice eso con esa cara de terror, es porque algo vio. Leonor se quedó con la espinita. Como se acordaba de los rumores de los vecinos, decidió ir a platicar con los chavos de la cuadra. Salió a la banqueta y se encontró a Lalo. Lalo es un muchacho de la edad del güero que vive casi enfrente. Leonor le saca plática y le dice: oye Lalo, fíjate que mi hermano anda asustado. ¿Tú sabes qué onda con esta casa?
¿Sabes si de verdad espantan? Lalo se le queda viendo, traga saliva y le dice: «Híjole, Leonor, la neta sí», y le empieza a contar. Resulta que hace un año, cuando la casa vieja todavía estaba ahí, Lalo estaba con su amigo Quique, otro chavo de la cuadra. Eran como las 10 de la noche. Iban caminando por el callejón de regreso a su casa. El callejón estaba oscuro, solo alumbrado por un foco amarillo de esos de poste que parpadean. Cuando pasaron por el terreno de Leonor, escucharon un ruido, un rechinar de metales. Voltearon hacia adentro del terreno y, escuchen esto porque aquí se pone raro, ¿verdad? Vieron el columpio de fierro moviéndose, pero no estaba vacío. Había una mujer sentada ahí. Lalo le dice a Leonor que la mujer tenía un vestido blanco, sucio, viejo, y el pelo negro y enmarañado le tapaba toda la cara. Pero lo más espeluznante, gente, es que la mujer no estaba sentada normal. Estaba sentada en cuclillas sobre el asiento del columpio, con las rodillas pegadas al pecho, abrazándose las piernas, y el columpio se mecía durísimo, adelante y atrás. A ver, piénsenlo un segundo. Por pura física, tú no puedes mecer un columpio de fierro pesado si no tienes los pies en el piso para darte vuelo, ¿verdad? Pues esta mujer volaba en el columpio sin tocar el piso. Lalo y Quique se quedaron congelados. Quique le susurró a Lalo: «No grites, güey, no grites, vamos a caminar rápido y a la de 3 corremos». Pero la mujer, en ese preciso instante, dejó de columpiarse de golpe. Levantó la cabeza y se los quedó viendo. Tenía una cara aterradora. Los dos chavos pegaron un grito que se escuchó en toda la colonia y salieron corriendo despavoridos hasta la casa de Lalo. Cuando Lalo le terminó de contar esto a Leonor, casi lloraba del miedo al recordarlo. Leonor obviamente se quedó temblando, pero quería saber más, así que fue a buscar a otro muchacho, a Iván, que es muy amigo de la familia. Le preguntó si sabía algo más. Iván, la verdad, no quería hablar. Bajó la mirada, se puso nervioso, pero al final le dijo: «Leonor, te voy a contar la verdad, pero está bien feo. Lo de la mujer del columpio es apenas el principio. Esa cosa que vive en tu terreno tiene aterrorizada a toda la colonia». Según me cuenta Leonor, Iván le relató lo que pasó con su mamá, doña Beatriz. Resulta que doña Beatriz y su vecina, doña Consuelo, eran muy dadas a jugar cosas que no debían. Querían ganarse el premio mayor de la Lotería Nacional y andaban desesperadas por conseguir los números. Como sabían que en el terreno de Leonor había un espíritu fuerte, se les hizo fácil meterse al terreno por la parte de atrás una noche que estaba baldío, antes de que construyeran la casa nueva. Se llevaron un tablero de la ouija, veladoras y un anafre chiquito con brajas ardiendo donde quemaban copal para, según ellas, llamar a los espíritus. Eran como 5 señoras en total. Empezaron a jugar a la medianoche y de repente, pero espérense, porque esto apenas empieza y es de las cosas más fuertes que he leído. De la nada, doña Consuelo, que era una señora súper tranquila, empezó a convulsionar. Se cayó de rodillas a la tierra, los ojos se le voltearon en blanco y empezó a pegar unos gritos guturales, roncos, como si no fuera la voz de una mujer, sino de un animal herido. Los gritos eran tan fuertes que despertaron a toda la cuadra. La gente empezó a salir en pijama a la calle. Los perros de las azoteas aullaban desesperados. Los vecinos se asomaron por la barda y vieron la escena. Doña Consuelo estaba poseída. Las otras señoras intentaban agarrarla, pero doña Consuelo las aventaba como si fueran muñecas de trapo. Les gritaba con una voz ronca y espantosa: «¡Lárguense de aquí! ¡Esta es mi tierra! ¡Lárguense! ¡Lárguense!». Doña Beatriz, la mamá de Iván, salió corriendo a la calle histérica y no paró de correr hasta llegar a unas cuadras más adelante. Los vecinos que se quedaron asomados vieron lo impensable.
Doña Consuelo, todavía poseída, se acercó al anafre donde estaba el carbón al rojo vivo con el copal ardiendo. Metió las manos desnudas, agarró un puñado de brasas hirviendo y se las metió a la boca. Así como lo oyen, gente, se tragó los carbones encendidos mientras masticaba y se reía a carcajadas. Los vecinos estaban horrorizados. De repente, la señora escupió humo, se desmayó y cayó de boca a la tierra. Al día siguiente, cuando doña Consuelo despertó en su casa, no se acordaba de absolutamente nada. Pero imagínense, tenía toda la boca, los labios, la lengua y la garganta completamente quemados, en carne viva, por haberse tragado el carbón. Iván le dijo a Leonor que después de eso, nadie en la colonia se atrevía a pasar de noche cerca de su casa. Leonor se regresó a su casa con el corazón en la garganta. Le platicó todo a doña Aurelia y a don Teodoro, pero ya saben cómo son los papás de antes. Don Teodoro le dijo: «Ay, hija, no creas en esos chismes de lavadero. Nosotros tenemos a Dios, echamos agua bendita y aquí no pasa nada». Uno pensaría que es algo normal, tratar de calmar a la familia. Pero no, ignorar a estas entidades es lo peor que puedes hacer. Pasó una semana sin incidentes, pero aquí es donde la cosa ya no cuadra. La bebé de Leonor, de 2 añitos, empezó a cambiar. En las noches, la niña no dormía, no lloraba, no gritaba. Simplemente se quedaba sentada en su corralito, en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, mirando hacia una esquina del cuarto. Se quedaba despierta toda la madrugada y recién se quedaba dormida cuando empezaba a amanecer, a eso de las 6 de la mañana. Leonor y su esposo la llevaron al pediatra en Guadalajara y el doctor les dijo que era una alteración del sueño, que la cansaran de día. Pero por más que la niña jugara todo el día, en la noche se quedaba sentada, mirando al vacío, como si alguien le estuviera haciendo compañía en la oscuridad. Hasta que llegó una noche que Leonor nunca va a olvidar. Eran cerca de las 6 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Lo único que se escuchaba era el sonido lejano del motor de un camión de la basura en otra calle. Leonor estaba acostada en la cama y su bebé estaba en su cunita al lado. De repente, Leonor sintió un frío insoportable. Pero les digo algo, gente, no era un frío de clima, de esos que te tapas con una cobija de San Marcos y se te quita. No, era un frío de panteón, un frío que se te mete por la espalda y te cala hasta los huesos. Leonor dice que los dientes le empezaban a chocar, clac, 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 de la tembladera. A las 6:30, el frío bajó un poco y Leonor, agotada, logró quedarse dormida. Y aquí es donde ella entra en un estado que no sabe si era sueño, parálisis del sueño o la mismísima realidad. En este estado, Leonor escucha que su bebé se mueve y hace un sonidito de que tiene hambre. En el buró, al lado de la cama, Leonor siempre dejaba un biberón preparado con leche. Ella, con los ojos medio cerrados, estira el brazo hacia el buró para agarrar el biberón. Tantea en la oscuridad y de repente siente que alguien le agarra la mano. La neta, amigos, justo en esta parte es donde yo también empiezo a sentir nervios, de verdad. Si a mí me agarran la mano en la oscuridad de mi propio cuarto, me muero del infarto. Leonor dice que la mano que la agarró no era grande, era chiquita, como del tamaño de la mano de un niño de 2 años. Ella pensó, es mi bebé. Pero a ver, esperen. Su bebé estaba del otro lado de la cama, en la cuna. ¿De quién era esa manita del lado del buró? Leonor abre los ojos, voltea, y lo que ve la dejó muda de terror. No era una mano humana, eran puros huesos, unos huesos delgados, amarillentos, chiquitos, cubiertos con manchas de sangre seca oscura, apretándole la muñeca con una fuerza brutal. Leonor se desespera, jala su brazo con todas sus fuerzas hasta que logra soltarse, y cuando se suelta, pega un brinco en la cama. Al abrir bien los ojos, pensando que ya había despertado, se da cuenta de que no está sola. Arriba de ella, flotando a escasos 4 palmos de su cara, había una mujer. Estaba suspendida en el aire, boca abajo,
mirándola fijamente. Leonor me describe la cara de esa mujer y se los juro que me dio pesadillas. Me dice: Isabela, ¿has visto cómo se ve un coco viejo, seco, con esos 3 hoyos negros y la cáscara arrugada? Así era su cara. Un rostro alargado, café, lleno de arrugas profundas, con 2 ojos pequeñitos como granos de pimienta negra que brillaban con maldad, y una boca grandísima, sin labios, que le llegaba casi hasta las orejas. Traía un vestido blanco, sucio, y de su cara escurrían gotas de sangre muy espesa, como coágulos, que olían a carne podrida. El olor en el cuarto era insoportable, un olor a hierro oxidado y a muerte. Cualquiera en su lugar ya hubiera perdido el conocimiento, la verdad. Leonor intentó gritar, pero la voz no le salía. Como pudo, empezó a rezar en su mente. Cerró los ojos con fuerza y empezó a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, pidiéndole protección a Dios. Pero la mujer, al escuchar sus rezos mentales, empezó a reírse. Una carcajada aguda, burlona. Jijiji. Leonor, en su mente, le empezó a suplicar: «Señora, por favor no me haga daño. Yo no le he hecho nada. Por favor, déjenme en paz. ¿Qué quiere?». Y entonces, aunque la mujer no movió la boca, Leonor escuchó su voz claramente dentro de su cabeza. Una voz rasposa que le dijo: «Yo quiero mi casa. Tu familia me tiene que hacer mi casa. Me van a construir una capillita en el patio. La quiero pintada de color azul y le van a poner 2 focos rojos. Y si no me hacen mi casa azul con mis focos rojos, me voy a llevar a tu mamá o me voy a llevar al güero. Diles que tu mamá me tiene que dar de comer, que ella me ponga la ofrenda. Si me la pone tu papá, no me sirve. El viejo de atrás se come todo. Dile a tu mamá que si no lo hace, va a haber un muerto en esta casa». En ese instante, Leonor despertó dando un grito desgarrador. Estaba empapada de sudor frío, temblando como hoja. Su bebé seguía dormida tranquilamente. Salió corriendo del cuarto y fue a buscar a doña Aurelia. Le contó la pesadilla con lujo de detalle. Y aquí pasó algo rarísimo. Leonor pensó que su mamá la iba a regañar y le iba a decir que dejara de inventar cosas, pero doña Aurelia se puso blanca como el papel. Se sentó en el sofá de la sala y se tapó la cara con las manos. Resulta que doña Aurelia le confesó algo. Unos días antes, como sentía el ambiente muy pesado en la casa nueva, doña Aurelia fue a ver a un curandero muy famoso de la zona para que le diera unas hierbas para hacer una limpia. El curandero le tiró las cartas del tarot y le dijo: «Señora, tenga mucho cuidado. En su casa hay una sombra de una mujer muy antigua y muy enojada. Si usted no llega a un acuerdo con ella, este año usted va a tener un luto. Alguien de su sangre se va a ir al panteón. Puede ser usted o su hijo menor». Exactamente lo mismo que la mujer con cara de coco le acababa de decir a Leonor en su pesadilla: el güero o doña Aurelia. Ahí fue cuando don Teodoro entendió que esto no era un juego ni sugestión. Contra todas sus creencias católicas, don Teodoro dijo: «Pues ni modo. Mi vida y la de mi hijo valen más. Vamos a darle lo que pida para que nos deje en paz». Ese mismo día fueron a una maderería. Compraron tablas y don Teodoro le armó un altarcito, una casita pequeña como de perro, pero tipo capilla. Fueron a la tlapalería, compraron pintura azul y la pintaron todita de azul. Le instalaron 2 sockets con 2 focos rojos en la entrada de la casita, tal cual como lo pidió, y la pusieron en el patio trasero. Además, don Teodoro fue a hablar con el sacerdote del pueblo. El padre, que conocía la historia de esa colonia, se persignó y le dijo: «Don Teodoro, ese terreno en los tiempos de la Revolución Mexicana, y más en la época de los cristeros, era un lano vacío. Ahí fusilaban a la gente. A esa mujer la mataron ahí hace casi 100 años. La acusaron de ser espía o de llevarle comida a los rebeldes. La colgaron y luego la remataron. Su espíritu nunca cruzó la luz. Está enojada y es muy poderosa. Trátenla con respeto y déjenle comida». Así que doña Aurelia se preparó,
Iban a hacer la ofrenda el 2 de noviembre, el mero día de Muertos. Compraron veladoras, prepararon comida, hicieron arroz, frijolitos de la olla, pollo, pero fíjense cómo son las cosas. Las casualidades en el mundo paranormal no existen. Esa misma tarde, como a las 4, doña Aurelia le hablan por teléfono. Era su hermana mayor, diciéndole que tenían que ir de urgencia al aeropuerto de Guadalajara porque un sobrino se iba a ir a trabajar a Estados Unidos y necesitaban despedirlo. Doña Aurelia se apura, se mete a bañar rápido y le grita a su esposo: «Viejo, te encargo que tú le lleves el plato de comida a la capilla de atrás, porque yo ya no alcanzo, me voy al aeropuerto». Aurelia sale del baño, agarra su secadora de pelo, la enchufa a la pared y la prende. En ese segundo, ¡pum!, un chispazo enorme. Un flamazo azul sale del enchufe y toda la casa se queda en completa oscuridad. Se botaron las pastillas de la luz. Don Teodoro sale corriendo al centro de carga. Trata de subir la pastilla, pero nada, no hay luz. Tuvieron que llamar a un electricista de urgencia. Cuando el señor llega, empieza a revisar los cables y cuando revisa la secadora de pelo de doña Aurelia, en ese segundo, ¡pum!, un chispazo enorme. Un flamazo azul sale del enchufe y toda la casa se queda en completa oscuridad. Se botaron las pastillas de la luz. Don Teodoro sale corriendo al centro de carga. Trata de subir la pastilla, pero nada, no hay luz. Tuvieron que llamar a un electricista de urgencia. Cuando el señor llega, empieza a revisar los cables y cuando revisa la secadora de pelo de doña Aurelia, en ese momento Leonor y Aurelia se miraron. Se acordaron de lo que la voz rasposa había dicho en el sueño. «Dile a tu mamá que ella me tiene que dar de comer. Si me la pone tu papá, no me sirve». La entidad, Antonia, como le decían los vecinos, no iba a dejar que doña Aurelia se fuera al aeropuerto. Le cortó la luz y el aparato para obligarla a quedarse. Doña Aurelia, muerta de miedo, canceló su ida al aeropuerto. Se quedó en la casa, agarró un plato de barro, le sirvió comida caliente, prendió unas veladoras blancas y caminó temblando hacia el patio trasero. Puso la ofrenda dentro de la casita azul con focos rojos, rezó un Padre Nuestro y le pidió perdón a Antonia. Además, le compraron cosas de mujer, vestidos, peines y maquillaje, y los pusieron ahí en el altar, como ofrenda. Esa noche, Leonor volvió a tener un sueño, pero esta vez no fue aterrador. Fue extraño. Soñó que estaba en el pasillo de su casa, el que conecta la sala con la cocina. De repente, vio salir a Antonia, pero ya no tenía la cara de coco seco podrido. Ahora se veía como una mujer normal, muy alta, muy bien proporcionada, con el cabello negro largo y ondulado, maquillada. Traía puesto un vestido rojo de bolitas blancas, muy elegante. Antonia caminaba por el pasillo como si fuera modelo de pasarela, moviendo las caderas y se le quedaba viendo a Leonor presumiéndole el vestido. Luego se metía a un cuarto, salía con un vestido morado y hacía lo mismo. Luego uno blanco, luego uno amarillo. Cuando Leonor despertó y le contó a su mamá, doña Aurelia suspiró aliviada y dijo: «Bueno, al menos ya aceptó las ofrendas y la ropa que le compramos. Ya nos va a dejar en paz». ¿Creen que ahí terminó todo? Para nada. En el mundo espiritual, cuando alimentas a una entidad oscura, a veces no la calmas, la haces más fuerte. Pasaron los meses. Un día, doña Aurelia fue a platicar con su vecina de al lado, doña Cuca. Doña Cuca es una señora ya grande que vive con su hijo Prudencio y su nietecita Lupita. Doña Aurelia le confiesa lo que hicieron, lo de la casita azul. Y doña Cuca, agarrándose la cabeza, le dice: «Ay, vecina, con razón la bruja de su patio se pasa para el mío todos los días». Resulta que doña Cuca tenía una hamaca colgada en el patio de su casa. Y les platico, doña Cuca le dijo a Aurelia que en las tardes a veces se escuchaba que la puerta del patio se abría. La radio vieja que tenían en la cocina se prendía sola tocando canciones de rancheras antiguas de Jorge Negrete, y la hamaca empezaba a mecerse sola. Doña Cuca se asomaba y veía la hamaca hundida en el medio,
como si una mujer pesada estuviera acostada ahí, meciéndose de un lado a otro, escuchando la música. Pero eso no es lo peor. Prudencio, el hijo de doña Cuca, es de esos hombres de campo a los que les gusta salir en la noche a los montes de las afueras de la colonia para cazar tlacuaches o conejos. Una madrugada, Prudencio estaba entre los matorrales con su rifle, esperando. De repente, escuchó una risa de mujer a sus espaldas. ¡Ja, ja, ja! Prudencio voltea, alumbra con la linterna y vio a la mismísima Antonia. Pero esta vez, dice Prudencio que la mujer estaba flotando, que le habían salido unas alas enormes y negras por la espalda y de la boca le colgaban unos colmillos inmensos. El pobre de Prudencio tiró el rifle, salió corriendo y llegó a su casa arañado por los matorrales, echando espuma por la boca. Doña Cuca dice que desde ese día a Prudencio se le fue la razón. Quedó mal de sus facultades mentales. Se la pasa balbuceando en un rincón de su casa, aterrorizado. Y por si fuera poco, a la pequeña Lupita, la nieta de doña Cuca, la encontraban muy seguido comiendo dulces que ellos no le habían comprado. Cuando la mamá de Lupita le preguntaba quién se los había dado, la niña apuntaba hacia la barda que dividía las casas y decía: «Me los dio la señora del vestido blanco. Dice que estoy muy bonita». A ver, déjenme hacer memoria. Sí, la mamá de Lupita regañó a la niña y le prohibió agarrar dulces. Esa misma noche, la mamá soñó que Antonia se le paraba en los pies de la cama y le gritaba: «Yo le doy dulces a la niña porque la quiero. Si la vuelves a regañar, te voy a arrancar los ojos». O sea, imagínense la tensión de vivir con un ser así rondando tu casa. Para este punto de la historia, Leonor y su familia ya no sabían qué hacer. Seguían poniéndole su plato de comida todos los días en la casita azul, pero el ambiente era asfixiante, y para colmo, una prima de Leonor, llamada Rosalinda, compró el terreno que estaba justo pegado al de don Teodoro. Rosalinda y su esposo construyeron una casa de 2 pisos, lujosísima, preciosa. Leonor fue a advertirle a Rosalinda. Le dijo: «Prima, ten cuidado, aquí espantan horrible. Hay un espíritu que hace mucho daño». Pero Rosalinda, muy moderna ella, se empezó a reír. Le dijo: «Ay, Leonor, por favor, estamos en pleno siglo XXI. Mi casa es de lujo, está nueva. Yo no creo en esas tonterías de fantasmas. Aquí no va a entrar nadie». Pues pobre Rosalinda, a la semana de haberse mudado, andaba haciendo limpieza en la tarde. Rosalinda dejó una botella de té helado a la mitad sobre la barra de la cocina. Se fue al sillón de la sala a tomar una siesta, y de repente, mientras dormía, escuchó un ruido raro, como un golpecito de plástico. Rosalinda abre los ojos y ve, clarito a plena luz del día, que la botella de té helado se levanta sola, de la barra de la cocina, se desplaza por el pasillo y ¡pum!, se estrella contra la pared al lado de su cabeza. Rosalinda se levanta de un salto, aterrada. En eso, voltea hacia la puerta del comedor y ve cómo se va formando una silueta de mujer de vestido blanco. Pero esta vez, Rosalinda dice que la mujer no tenía cara. Era como si le hubieran borrado el rostro con una lija. Nada de ojos, nariz ni boca, solo piel lisa y blanca. La figura se le abalanzó a Rosalinda a una velocidad inhumana. La mujer sin rostro la agarró del cuello y la tiró al piso. Rosalinda, sintiendo que se ahogaba, empezó a manotear. Ella siempre traía colgado un rosario de madera bendito. La entidad le agarró el rosario y con una fuerza brutal se lo arrancó del cuello. Las cuentas de madera salieron volando por toda la sala. Rosalinda sentía las uñas largas clavándosele en la piel de los brazos y el cuello. Finalmente, la entidad se desvaneció en el aire. Cuando el esposo de Rosalinda llegó del trabajo, la encontró llorando en una esquina de la sala, con rasguños profundos y sangrantes en todo el cuello y los brazos, y el rosario hecho pedazos en el piso. Ese mismo día, fueron a buscar agua bendita a la parroquia, pero el miedo ya se les había metido hasta los huesos. Pero espérense, porque el golpe final fue para la familia de Leonor. A pesar de darle comida, a pesar de la casita azul, Antonia no estaba satisfecha.
Una noche, Leonor vuelve a soñar con ella, pero esta vez no traía vestidos bonitos, traía su cara de coco seco y podrido. Se reía a carcajadas macabras y le decía a Leonor: «Me voy a llevar a tu madre, ya es hora, me la voy a llevar». Leonor despertó llorando y rezando. A la mañana siguiente, Leonor se levanta, sale de su cuarto y se da cuenta de que había mucho alboroto en la sala. Escucha a don Teodoro llorando. Leonor corre a ver qué pasa. Doña Aurelia estaba tirada en el piso. Había sufrido un derrame cerebral masivo durante la noche. Llegó la ambulancia, se la llevaron al hospital en Guadalajara y estuvo en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte por más de un mes. Sobrevivió de milagro, pero quedó con muchas secuelas. Leonor dice que ese día ella salió al patio trasero, se paró frente a la casita azul con sus focos rojos y llorando de coraje y de impotencia, le gritó a la nada: «¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Mi familia te ha respetado. Mi mamá te daba de comer todos los días. Hicimos lo que pediste. ¿Qué más quieres de nosotros?». Pero el viento fue la única respuesta. Después del derrame de doña Aurelia, una maldición pareció caer sobre la familia. Los negocios de don Teodoro se vinieron abajo por completo. Entraron en la ruina total. Se endeudaron hasta el cuello con los bancos y los prestamistas para pagar las cuentas del hospital. Era una desesperación absoluta. Ya no podían sostener la casa. Leonor y su esposo agarraron a su bebé y se mudaron de regreso a su casa, que ya estaba terminada. Y don Teodoro, al ver que la situación era insostenible, decidió poner esa casa maldita en venta. Tuvieron suerte de que un extranjero que no conocía las historias del pueblo ni de la colonia, se enamoró de la construcción y se las compró al contado. Con ese dinero, don Teodoro pagó todas las deudas del hospital, los préstamos, y no les quedó ni un solo peso. Pero agarraron sus maletas, a doña Aurelia, al güero, y salieron huyendo de esa colonia para no regresar jamás. Hoy en día, esa familia de extranjeros vive en esa casa. Leonor a veces se pregunta si Antonia, la mujer fusilada en la época de los cristeros, los dejará en paz, o si por las noches esa manita de esqueleto buscará a alguien más en la oscuridad. Y la casita azul con focos rojos, según cuenta Leonor, los nuevos dueños no la quitaron porque pensaron que era una bonita decoración tradicional mexicana. Si se ponen a pensarlo, amigos, hay lugares donde la sangre que se derramó dejó una mancha que ni el cemento, ni los rezos, ni el tiempo pueden borrar. Hay entidades a las que no les debes ofrecer nada, porque cuando les das de comer, creen que ya eres de su propiedad. Y la neta, hasta aquí vamos a dejar este caso porque, se los juro, mientras estaba leyendo el correo de Leonor, sentí un escalofrío en la espalda que todavía no se me quita. No olviden dejarme en los comentarios qué harían ustedes si se enteran de que compraron una casa sobre un antiguo caredón de fusilamiento. Escríbanme sus historias al correo que les mencioné al principio o a la página de Facebook. Ya saben que leo todos los comentarios y los primeros que escriban tienen más posibilidades de salir en el próximo episodio. Cuídense mucho esta noche, aseguren sus puertas, no dejen que ninguna hamaca se mueva sola y que descansen.